¿Qué pasa, manga de comunistas empobrecedores? Qué gusto poder haber abierto por fin mi canal. Yo sé que me tardé porque siempre decía, sí, ya lo voy a abrir, ya lo voy a abrir, ya voy a patear comunistas, pero bueno, aquí estamos. Y voy a empezar hablando de qué voy a estar hablando, valga la redundancia, en este canal. Y muchos de ustedes ya han escuchado esta cuestión de la famosa batalla cultural. Entonces quiero empezar a hablar de eso. ¿Qué es esto de la batalla cultural? En toda guerra sabemos que tenemos que conocer el territorio en el que estamos peleando, los tiempos, en dónde estamos parados, quién es el enemigo, quiénes somos nosotros. De hecho es curioso que cuando David iba a coronarse como el rey de Israel, vemos que en el primer libro de Crónicas, cada tribu le estaba brindando una cantidad de militares. Decía que de la tribu tal, tantos militares, de esta tribu otra, tantos militares. Pero en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, versículo 32, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces vamos a darnos cuenta que la fortaleza de una nación, la fortaleza de un país no solamente depende de su poderío militar, depende también que tenga personas entendidas en los tiempos y que pueda darle instrucciones a las personas de lo que pueden hacer. Y eso es lo que también tenemos que entender, en qué tiempos estamos. Pero para eso tenemos que dar un paso atrás en la historia. Sabemos que esta famosa frase, quien no conoce la historia está condenado a repetir el mismo error 2 veces. Y tristemente estos errores los cometemos una y otra vez. Entonces tenemos que tener dos conceptos claros en este momento, o dos ideas claras en este momento. Primero, la evolución de la izquierda del siglo pasado a la nueva izquierda, a la izquierda actual, para poder aterrizar en esta segunda idea, que es la batalla cultural. Hay que recordar que el marxismo clásico se centraba en esta idea de que la historia era un progreso que dependía de la lucha de clases. Y pues obviamente sabemos esta famosa frase de divide y vencerás. Entonces la táctica del líder revolucionario era dividir a la sociedad entre el oprimido y el opresor. Es decir, el opresor era la burguesía que oprimía al proletariado, y lo que hacía el líder revolucionario era colocarse como la voz del pueblo oprimido en contra de los burgueses opresores y se colocaba en el poder. Y bueno, esta táctica también la vimos recientemente con Chávez, así en contra de los yanquis imperialistas, y vamos a proteger al pueblo venezolano. O aquí mismo en México con López Obrador, que la mafia del poder en contra del pueblo bueno y sabio, él se coloca como la voz del pueblo. Y el problema es que para sacarlo del poder, ahora sí es el problema. Pero la cosa es que donde aterrizó el marxismo, como siempre, fue un fracaso. La izquierda, como siempre, termina en hambrunas, en miseria, en pobreza. Pero por otro lado, en el occidente capitalista, los países que abrazaron el capitalismo, pues empezó a haber un gran éxito económico. Y el proletariado de los países capitalistas, de los países de occidente, empezaron a prosperar, contrario a lo que Marx decía. Marx decía, él según con su materialismo científico y todo, él pronosticaba, profetizaba que en los países capitalistas el proletariado cada vez iba a ser más oprimido. Entonces esta revolución de las clases era algo que se iba a llevar a cabo sí o sí. Pero no, resulta que el proletariado de los países capitalistas cada vez vivía mejor. Entonces ya no les interesaba escuchar marxismo, ya no les interesaba cambiar el mundo según las consignas marxistas. Lo que les interesaba era cambiar su casa, su carro, y gracias al éxito capitalista podían hacerlo. Entonces esto llevó a la izquierda del siglo pasado a tener que adaptarse o morir, porque se estaba quedando sin clientes. Pero bueno, esta consigna de divide y vencerás la siguieron utilizando, pero esta vez cambiaron, vamos a decir, de personajes. Esta vez, en lugar de ser el opresor, los burgueses, iba a ser el heteropatriarcado cristiano blanco. Y los oprimidos, en vez de ser el proletariado, iban a ser las minorías culturalmente oprimidas, que en este caso iban a ser las mujeres, los negros, los musulmanes, los gays, las lesbianas, los trans, etcétera, etcétera. Y en este caso, el líder progresista, el líder de la nueva izquierda, se coloca nuevamente como la voz de las minorías oprimidas, de las minorías no binarias oprimidas, en contra de estos fascistas blancos, cristianos, heterosexuales, heterocentristas. Y es la misma historia de siempre. Y bueno, vemos que no funciona. Al final de cuentas, por ejemplo, ¿cuál es el país latinoamericano donde el feminismo ha penetrado más? Argentina. Ya disculpen que un hombre cisgénero, heterosexual, blanco,
cristiano protestante les está hablando de feminismo, haciendo mansplaining, discúlpenme, tengo que deconstruirme. Pero bueno, el país latinoamericano donde más ha penetrado el feminismo ha sido en Argentina. Y aún así los mal llamados feminicidios, que en realidad son asesinatos en contra de las mujeres, lo cual por supuesto hay que detener. El problema es que el feminismo no presenta soluciones reales. Y entre más meten feminismo en gobierno, en cultura, en todos lados, aún así no presenta soluciones reales. Los feminicidios siguen en aumento. Bien dice Agustín Laje que el éxito del feminismo consiste en su fracaso, porque entre más homicidios a las mujeres haya, pues más urgente se vuelve el feminismo. Y entre más urgente se vuelve el feminismo, pues papá gobierno le mete más recursos, más dinero, más puestos políticos, en fin. Y aquí es cuando podemos ver que también la historia nos permite entender esta cuestión de la batalla cultural. Cuando Lenin llega al poder a la Unión Soviética, este asesino, este dictador, algo que él empieza a hacer es destruir los valores tradicionales, comienza a destruir la familia tradicional, monogámica. Es el primer estado en legalizar el aborto, porque eran consignas marxistas, era parte de... Según ellos, según las consignas izquierdistas, la propiedad privada surgió a la par de la familia monogámica, entonces hay que destruir eso para liberarnos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que al final de cuentas, después llega Stalin al poder y la Unión Soviética, en medio de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta que tienen índices de natalidad negativa y una sociedad desmoralizada. Y en medio de una guerra mundial no te puedes dar ese lujo. Entonces Stalin, en un intento de frenar eso, intenta dar marcha atrás a esas políticas desmoralizantes de Lenin, intenta reinstituir a la familia tradicional como modelo de la Unión Soviética. ¿Por qué era pro familia? Pues no, simplemente era un estadista y sabía que un país fuerte dependía de familias fuertes. Y aún así llega el colapso de la Unión Soviética en el 91-92, pero se quedan con este virus ideológico. Se dieron cuenta que a Occidente no se le puede ganar con una guerra armamentista. Era demasiado poderoso, sobre todo Estados Unidos al frente. Pero se dieron cuenta cómo colapsar a un país desde adentro, con este virus ideológico. Destruye sus valores y solito por dentro se va desmoronando. De hecho, Yuri Bezmenov, exagente de la KGB, lo cito: solamente el 15% del dinero, del tiempo y de mano de obra destinado a la KGB se dedica al espionaje como tal. El otro 85% es un proceso lento que nosotros llamamos o bien subversión ideológica o medidas activas o guerra psicológica. Lo que significa básicamente cambiar la percepción de la realidad de todo americano. Basta una extensión tal que a pesar de la abundancia de información, nadie sea capaz de llegar a conclusiones sensibles en el interés de defenderse a sí mismos, a su familia, a su comunidad o a su país. Entonces vemos que en lugar de atacar con balas, ahora el ataque iba a ser con ideas. Era una batalla cultural. Entonces tenías que apropiarse de los medios culturales, que es la prensa, el entretenimiento, Hollywood, Netflix, Disney, las escuelas, las universidades, los mismos deportes. Los mismos deportes. Estamos viendo cómo hoy en día ya los deportistas están levantando la bandera de estas consignas progresistas, hincándose por esto de Black Lives Matter. Y bueno, la misma Patrisse Cullors, cofundadora de Black Lives Matter, dice: somos marxistas entrenados. We are trained Marxists. ¿Se sorprenden? Digo, es la misma gata pero revolcada. Vean el símbolo de Black Lives Matter, vean el símbolo feminista, es el mismo símbolo comunista. Y es interesante ver que los mismos polacos en este partido de fútbol no se arrodillaron ante Black Lives Matter. Bien dijeron: nosotros los polacos solamente nos arrodillamos ante Dios o cuando le pedimos matrimonio a una mujer. Y hay que recordar que Polonia sobrevivió al comunismo y al nazismo. Ellos reconocen tiranía en donde la ven. Y ellos se dan cuenta que todo este tipo de movimientos progresistas son claras facetas del nazismo, del comunismo, del fascismo, simplemente con tintes multicolor. Hay que hacerles caso a ellos que ya lo vivieron. Y ahorita que mencioné que parte de lo que se adueñaron son las universidades, y yo como universitario lo confirmo completamente. Hoy desgraciadamente las universidades ya no te enseñan a pensar, te enseñan en qué pensar. Candace Owens, me encanta esta cita porque dice toda la verdad: el error más grande de los conservadores
fue entregarle el sistema escolar a la izquierda. Los colegios hoy en día son centros de adoctrinamiento izquierdista. Y este fue un error que cometió la derecha cuando cayó la Unión Soviética y cuando cayó el muro de Berlín. Creyeron que ya habían ganado la guerra. Se centraron solamente en esta, vamos a decir, batalla economicista. Creyeron que con el mero triunfo del capitalismo ya habían vencido, ya habían sepultado a la izquierda y permitieron que la izquierda se filtrara en estas cuestiones culturales. La derecha simplemente de que, a ver, déjenos nosotros a la economía y ustedes, si quieren meterse ahí a la cultura y a las artes y a las humanidades y a los deportes y a la academia, no pasa nada mientras nosotros nos encarguemos de la economía. Error, porque hoy en día las escuelas, las universidades, Hollywood, toda la industria del entretenimiento, las plataformas, las redes sociales son centros de adoctrinamiento izquierdista. Y también hay que entender que esta batalla cultural es una batalla también a largo plazo. No es de un momento al otro. Es silenciosa. Y eso lo vuelve más peligrosa. Porque digamos que afuera de tu casa cae una bomba y estalla. En ese momento te das cuenta y te pones en posición de defensa. Proteges a tus hijos, proteges a tu familia. Pero en este caso, mientras tus hijos están viendo la tele, mientras tus hijos están viendo TikTok, mientras tus hijos están en la escuela, bombas van cayendo en su cabeza, en su mente. Y tú no te das cuenta. Es lenta esta guerra, esta batalla. Poco a poco, estas ideas, estos valores, esta percepción de la realidad se va moldando a lo que ellos buscan para destruirnos. Y es como lo que dicen, como si era una rana. Si a una rana la avientas al agua hirviendo, salta, luego. La metes al agua tibia o fría si quieres, paulatinamente vas incrementando la temperatura y cuando menos se dé cuenta, ya valió. Bien dijo John Wesley, el fundador de los metodistas, que lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. Y si seguimos tolerando que se estén metiendo con nuestras libertades más fundamentales, más básicas, a rato se va a poner feo, se va a poner peor. Y ya estamos viendo cosas que dices, hace 5, hace 10, hace 20 años, era ridículo que pasara este tipo de cosas. Por ejemplo, acabamos de ver esta película de Cuties en Netflix. Si eso lo sacan hace 10 años, hace 15 años, hace 20, hace 30, lo cierran, sacan a patadas del país a Netflix. Cartoon Network con esto de Drunk to Love, poniendo a un mayor de edad con un menor de edad, pedofilia clara, lo sacan a patadas. Pero conforme fueron tolerando poco a poco este tipo de cosas, cada vez nos volvemos más insensibles y al rato no se sorprendan de lo que viene. Entonces, reitero, esta guerra cultural no se pelea con balas, se pelea con ideas. Esta guerra cultural, el campo de batalla no es físico, el objetivo son la mente de los niños y de los más jóvenes. Y en esta guerra, por cambiar la percepción de la realidad, hay ataques a los fundamentos de nuestra civilización. Para empezar, es un ataque a la familia. Como mencioné un poco antes, según distintas teorías de la izquierda, la base del capitalismo es la propiedad privada, la cual surgió a la par de la familia monogámica. No voy a profundizar mucho en por qué, cuáles fueron las razones que dieron. Entonces, para poder colapsar al capitalismo, al sistema capitalista, había que destruir sus bases. Y parte de su base era la familia monogámica. Entonces, para destruir la familia, había que liberar, o hay que liberar, a la mujer de su marido por medio del feminismo, y a los hijos de sus padres por medio de la hipersexualización a través de la educación sexual integral. Y esos progres que andan diciendo que la educación sexual integral es vanguardista y de primer mundo y muy novedosa y que los que estamos en contra de ellos somos retrógradas y que odiamos la ciencia, señores, agarren su libro de historia. Los primeros manuales de educación sexual integral fueron elaborados por la escuela de Frankfurt del siglo pasado, implementados en la Unión Soviética, y alguien dígame dónde está la Unión Soviética. Entonces, ¿quiénes son los retrógradas? Ustedes. Y también van a decir que, no, es que son teorías de conspiración, nadie está atacando a la familia, esas son teorías de la conspiración. A ver, voy a dar un par de citas. Alexandra Kollontai, feminista comunista,
Y no son teóricos actuales, sentaron bases, simplemente sentaron bases. Alexandra Kollontai, feminista comunista. El Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia sustituyéndola gradualmente. La sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. Pero hay que ver la trampa aquí. El Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia sustituyéndola. Es decir, te vamos a ayudar quitándote del camino. Anatoly Lunarcharsky, ministro de Educación y Cultura del Partido Comunista. Este pequeño centro educativo que es la familia, esta pequeña fábrica, toda esa maldición que llega a ser un pasado caduco. Y la pregunta es, ¿por qué buscan destruir la familia? ¿Cuál es su obsesión con destruir a la familia tradicional? Porque todos sabemos que la familia, sobre todo ellos saben que la familia es un resguardo frente al adoctrinamiento estatal, es un resguardo frente a lo que el Estado busca enseñarnos. Por ejemplo, si a mí en la escuela me dicen que 2 más 2 es igual a 5, yo llego a mi casa y digo, oye papá, 2 más 2 es igual a 5, mi papá me mete un zape, a ver, chamaco tonto, no, 2 más 2 es igual a 4. Si a mí en la escuela me dicen que te puedes amputar los genitales y atascarte de hormonas como si fueras un pollo de Monsanto para ser niña, a mí mi papá me dice, a ver, morro, ve lo que tienes en los pantalones. Ah, eres vato. Simplemente así. Pero si quitas a la familia de su lugar, el Estado queda libre para adoctrinar a los niños. Y los niños se creen todo. Por eso se enfocan tanto en ellos. Porque uno ya como adulto, pues bueno, ya al menos dices, ok, no me engañan, no me la vendes tan fácil. Pero un niño se la cree todo. Y es nuestra misión, sobre todo de las familias, cuidarlos de toda esta infección que se está viniendo, y no solamente estatal a través de las escuelas, a través de los medios de comunicación, de la televisión, de las redes sociales, y no estoy satanizando todo ello, de cierta manera se me hace sano exponerlos a este tipo de ideas porque, pues, por así decirlo, cuando el sistema inmunológico se expone a ciertas bacterias y virus, se fortalece. Entonces, creo que también es sano que el niño también aprenda a cierta edad a exponerse a este tipo de ideas, pero que el padre esté ahí acompañándolo y le esté diciendo, mira, esta idea dice esto, y su falacia o su fundamento, su falacia está en tal, su fundamento se cae por esto y por aquello. No estoy diciendo que al niño lo tienes que mandar al monasterio, que no aprenda nada y ponerle una burbuja. No. Pero además de atacar a la familia, algo que también ataca es al patriotismo. La izquierda odia el patriotismo. Hay que entender esto. No podemos quedarnos atorados en el siglo pasado. Estudiamos el siglo pasado y los siglos anteriores para comprender el presente, por supuesto, pero no hay que atorarnos en el siglo pasado. Hay gente que sigue atorado en esta cuestión de derecha e izquierda en términos economicistas, como si seguimos en la Guerra Fría, capitalismo versus comunismo. César Vidal, un libro muy bueno que escribió, muy digerible, no es un libro difícil, Un mundo que cambia, explica precisamente que hoy en día ya no es esta cuestión de capitalismo versus comunismo, es una batalla de globalismo versus patriotismo. Ahora, ¿qué es el globalismo? En términos sencillos, es una ideología geopolítica que busca que la administración política de todos los países caiga en manos de un grupo, de un gobierno centralizado, que este grupo o este gobierno centralizado tenga más poder que los Estados-nación. Es decir, que un gobierno centralizado venga a imponernos leyes y normas a los mexicanos o del país que estés viendo esto. Y van a, teorías de conspiración, que no sé qué, a ver, ahí tienes a la ONU, ahí tienes a la OMS, ahí tienes al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Son cosas que estamos viendo directamente. Y como dije, ya no es una cuestión meramente de capitalismo versus comunismo, porque empresas metacapitalistas como Amazon, como Facebook, como Apple, como Google, están jugando en pro del globalismo. Por eso atacaron tanto a Trump y por eso cometieron el no fraude, porque Trump estaba protegiendo esta cuestión del patriotismo, que cada estado-nación tenga su soberanía. Estaba interfiriendo con los planes de globalismo. Entonces las ciertas empresas metacapitalistas también están jugando en pro del globalismo. Que estoy a favor del capitalismo, por supuesto. El libre mercado funciona. Ya no hay
Ya no hay debate sobre ello. Funciona para producir riqueza, pero hay que evolucionar, señores. Libertarios, hay que crecer el nivel. Si es que algún libertario me está escuchando, ya no es meramente cuestión económica, ya es una cuestión tanto de valores, pero también de administración política. Globalismo versus patriotismo. Y ahora muchos dicen, oye, pero ¿cuál es el problema de que nos gobierne un grupito pequeño? Quizá es más fácil que se pongan de acuerdo y tengan soluciones. Miren, para empezar, son personas, los de la ONU, que son unos inútiles, unos ineptos, los de la OMS, unos ineptos que ahorita, miren, aquellos que quieran respaldar a la OMS, voy a ir a su casa y lo voy a agarrar a periodicazos. Lo voy a agarrar a periodicazos porque esta pandemia comprobó que ellos solamente son marionetas de China. Pero es otro tema. Pero a ver, esa manga de delincuentes, de burócratas, son personas que no conocen mi cultura, no hablan mi idioma muy probablemente, no comparten mi religión, es más, odian al cristianismo, no comparten mis valores, probablemente no conocen mi país. Pero eso sí, de cierta manera, directo o directamente, son financiados con esos impuestos. Entonces, ¿por qué ellos van a venir a dictar lo que mi país debe de hacer o no? ¿Desde cuándo permitimos que personas sin patria, sin moral, sin Dios vengan a decirnos qué está bien o qué está mal en nuestro país? Y esto va en contra del principio de subsidiariedad, de la doctrina de subsidiariedad, perdonen esa palabra medio complicada para mí, de la doctrina social de la Iglesia católica o de la doctrina de las esferas de la soberanía de la Iglesia protestante. Es totalmente anticristiano. El globalismo es completamente anticristiano. Si eres católico, si eres protestante, como lo veas. Y bien, otra razón por la cual la izquierda busca destruir el patriotismo, Agustín Laje lo resume muy bien. La izquierda es la religión laica de los resentidos sociales. Y a mí me gusta agregar que la virtud principal o la antivirtud de la izquierda de esta religión, porque es una religión, tiene sus dogmas, sus credos, sus santos, sus libros sagrados. Su principal antivirtud es el egoísmo. Y C.S. Lewis, en el libro Los Cuatro Amores, dice: así como la familia nos hace posible el dar el primer paso más allá del amor egoísta, el amor a la patria nos hace posible dar el primer paso más allá del egoísmo familiar. Es decir, la principal antivirtud sobre la cual se fundamenta la izquierda es el egoísmo. El egoísmo del que más produce, el egoísmo del más exitoso, del egoísmo del que mejor utilizó sus talentos, el egoísmo hacia el que más tiene. Pero cuando tú estás en una familia, ahí te enseñan a salir más allá del egoísmo individual. Pero el amor a tu patria te ayuda a salirte del egoísmo familiar. Entonces destruyen tu patria, tu amor a tu patria, y destruyen el amor a la familia. ¿Y con qué te quedas? Y es curioso que el país donde hay personas que más aman a su patria es Estados Unidos. Y es el país que más ha luchado contra el comunismo. Allá de donde te paras ves una bandera de Estados Unidos. Y es lo que más el progresismo está sembrando. Odio a Estados Unidos por parte de sus mismos ciudadanos. Entonces hay que aprender también a amar nuestra patria. Ahora, amar nuestra patria no significa aplaudirle todo a nuestra patria, al contrario, es reconocer que nuestro país ha cometido graves errores. Y aquí mexicanos, no venía en el guión, pero aprovechando el raid, tenemos que despojarnos de ese sentimiento anti-yanqui y anti-hispánico. Echarle la culpa, porque los mexicanos nos encanta echarle carrilla a todos los países. A todos los países le tenemos un chiste, un meme. No, pero no nos digan nada a nosotros porque no, hombre, señores, María Magdalena se queda corta de lágrimas. Somos unos llorones. Pero también nos sembraron esta resentimiento social, y yo lo tuve por la educación pública que tuve, y también la privada, Pero toda la culpa la tuvieron los gringos y los españoles, según lo que se nos enseñó. Con este pésimo libro que deberíamos usarlo para prender el carbón o para limpiarnos cuando vas al baño, lo de las venas abiertas de América Latina, que nos enseñó un resentimiento social hacia España y Estados Unidos. Todo es culpa de España y Estados Unidos. No, nosotros no, los mexicanos, todo bien. Estados Unidos, España, ustedes son los culpables. Señores, es que dicen, es que nos conquistaron. Discúlpame, tú zurdito, te voy a quitar un mito de encima. No nos conquistaron, los españoles no nos conquistaron, México no existía. Es más, te voy a decir algo.
los aztecas eran unos... Soy cristiano, no uso términos altisonantes, pero no eran gente buena. Eran una tribu o una cultura que tenían esclavizadas a otras culturas, a otras tribus. Así es simple. Hacían sacrificios humanos, eran antropófagos, comían humanos. A ver, también todos los que andan en contra del patriarcado y todo eso, del machismo, esos sí eran machistas. Ahí sí era un total patriarcado. Te cambiaba, o sea, una gallina, un guajolote más bien. Un guajolote valía más que una mujer en la cultura azteca. Lo siento, son datos. Y los españoles vinieron a civilizarnos. Es que esta famosa frase, nosotros teníamos el oro y ellos tenían la Biblia. Cerramos los ojos y en nuestras manos aparecían la Biblia y ellos tenían el oro. Dejémonos de eso. Si queremos progresar, porque luego viene cabecita de algodón López Obrador también a decirle al rey de España de que nos pida perdón. ¿Pedirnos perdón de qué? Ya dejemos ese sentimiento antihispánico. A ver, acabaron con los sacrificios humanos, cometieron sus errores. Sí, ya, grow up, maduren. Ya no están en kinder, ya alcanzan el timbre. Ya, se limpian solitos en el baño. Ya. Y también, sí, Estados Unidos cometió sus errores. Muchos, no, es que nos quitaron Texas y California, no sé qué. A ver, la neta, siendo sinceros, California y Texas ahorita son potencias. ¿Ustedes creen que si lo hubieran... Mira, yo amo mi país, pero la neta, ¿creen que hubieran sido potencias si lo manejamos nosotros? No sé. Yo lo dudo. Entonces, ahora no estoy aplaudiendo que los gringos cometieron cosas perversas contra nosotros, por supuesto. Pero también, si bien nos va en la economía en algunas cosas, en varias cosas, es gracias a los gringos. Tenemos muchas cosas que agradecer. Para empezar, las 3 principales fuentes de ingresos del país dependen de los yanquis. Así que también tenemos que agradecerles. Remesas, venta de petróleo y turismo. Así que, grow up. Amemos a México, amemos nuestra patria, pero sin justificar nuestros propios errores. Solamente así vamos a poder crecer. ¿Ok? Ya sé que ya me gané el odio de varios, pero era algo que... Y ojo, pregúntenle, bueno, no conocen a mis papás, pero que yo neta odiaba a los gringos. Odiaba. Y yo por ser blanco opresor, que me dije cuando vivía en un pueblo, cuando me decían gringo era como, no me digan gringo, porque yo los odiaba. Yo creía también esa idea de que por culpa de ellos éramos así caca. También los españoles así, no, qué malditos españoles nos esclavizaron. Pero después te empiezas a documentar, empiezas a leer, alcanzas el timbre, dices, ya empiezo como que a abrir los ojos, no sé. Y ya te das cuenta que no, señores, el mundo es más amplio para decir mexicano bueno y español gringo malo, ¿ok? Perdón que me detuve tanto en eso, no ven en el guión, pero empezamos con el pie izquierdo. Ay, gente. Y bueno, y otra cosa que ataca a la izquierda, y es fundamental, es un ataque a los valores. Miren, los axiomas éticos son, a contrario de lo que mucha gente piensa, son garantes de la libertad. Porque muchos dicen, no, es que la ética y las normas morales, que yo sé que no es lo mismo, ética y moral, hay muchas discusiones filosóficas, no me voy a poner a profundizar en eso, pero, no, es que la moral nomás viene a quitarnos nuestra libertad, no quiere que no nos divirtamos. Ok, entiendo, Binder, también pensé lo mismo, pero en realidad, la ética y las reglas morales garantizan mi libertad y la libertad de otros. Un ejemplo, digamos que yo quiero ir a la playa, me subo a mi carro y empiezo a manejar. Yo tengo la libertad de ir a Puerto Vallarta, a Ciudad de México, a Tlaxcala, aunque no existe, pero para llegar sano y salvo hay indicaciones, hay cierto carril en el que me tengo que ir, hay límites de velocidad, hay señalamientos. Si yo digo, no, que todas estas señales y límites no son en contra de mi libertad y yo me cambio el carril y choco, pongo en riesgo mi propia libertad y la libertad de otros.
Y para eso funcionan las reglas morales. Las reglas así prácticamente es, ¿quieres hacer esto? Perfecto, hazlo. ¿Quieres poner un negocio? ¿Quieres ir a divertirte? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer aquello? Hazlo. Pero respeta la ética para que tu libertad sea garantizada y la libertad de los demás también. Y de este tema se puede hacer todo un análisis, pero este no es el momento. Y es que la verdad, hablando de libertad, la izquierda es liberticida, odia la libertad. Por ejemplo, Pablo Iglesias, imbañable, que acaba de renunciar de la política y espero que así siga y que no se lo traigan a México como asesor. No quiero dar ideas. Le preguntan, ¿comunismo o libertad? Es más, les pongo el video para que no me la compren. Pablo, ¿comunismo o libertad? Yo creo que... Ya te pones en tono Es verdad de político. Comunismo. Comunismo, ¿qué Sí. coño? ¿Qué cojones? Lo acepta públicamente. Lo acepta públicamente. ¿Comunismo o libertad? Comunismo, ¿qué cojones? Lo aceptan públicamente. La izquierda odia la libertad. ¿Por qué? Porque si somos libres, saben que no elegiríamos comunismo. Ahora van a decir, no, oye, pero aquí en México votaron por la izquierda. Es que la libertad también es una cuestión intelectual. Y por eso precisamente dije que se quieren adueñar de todas las instituciones educativas. Porque mientras nos inyectan ignorancia y resentimiento, nos mantienen esclavizados mentalmente. Y si te pones a leer las escrituras, hay un vínculo fuertísimo entre el conocimiento, la libertad y la vida. De hecho, en el libro de Oseas, Dios mismo dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Jesús dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y la izquierda odia la libertad y odia la verdad. Entonces, por eso no quiere que nos informemos, no quiere que tengamos conocimiento. Le conviene adueñarse de las instituciones educativas para seguir llenándonos de basura la cabeza. Y ahora, volviendo un poco a esto de los valores, voy a dar otro ejemplo, un poco más difícil de digerir. No sé si les ha pasado que se suben a un edificio, un rascacielos, y están viendo hacia abajo. Ven hacia abajo y en ese momento se les presenta dos tipos de miedos. El primer miedo es el miedo natural a caerte y a morir, el miedo natural a la muerte. Pero el segundo miedo, que algunos filósofos le llaman más angustia, es ese miedo causado porque lo único que te sostiene ahí es tu propia libertad. Es el miedo a que en ese momento tú eres libre de aventarte o no. Kierkegaard le llama angustia. No me voy a poner muy filosófico con esto, pero ahora que voy. La cosa es que el ser humano es el único ser en este plano existencial, al menos, que tampoco voy a entrar a detalles en eso, que tenemos esta cuestión llamada libre albedrío. Y como constantemente estamos tomando decisiones, y como mencioné, la ética es un garante de la libertad, pero conforme empecemos a ignorar todas estas normas éticas, estos axiomas éticos, estas normas morales que protegen nuestra libertad, decisión, transición que empezamos a tomar, nos producen muerte, dolor, tragedia, angustia, depresión, etcétera, etcétera. Y pónganse a pensar, yo mismo puedo hacer un análisis de mi propia vida y nos ponemos a reflexionar. Mi vida, mi pasado, si hubiese tomado decisiones más éticas, hubiese hecho caso a los valores morales, ¿qué cambios en mi vida hubieran habido? Si hubiese sido más responsable, si hubiese sido más valiente, si me hubiese esforzado más, si hubiese sido más honesto, ¿cómo sería? Entonces, ¿cuál es el problema? Que llega un punto en el que el ser humano, al ignorar todos estos axiomas éticos, como está eligiendo muerte, 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 destrucción, destrucción a su propia vida y a los de los demás, llega un punto en que esta angustia, este miedo a la libertad, se vuelve tan grande que dice el individuo, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con mi libertad. Yo no puedo ser libre. Papá Estado, ten mi libertad. Papá Gobierno, ten mi libertad. Izquierda, ten mi libertad. Entonces, precisamente por eso, toda esta destrucción moral que promueve y promulga la izquierda no es sorpresa. Saben precisamente lo que están haciendo.
Pero sobre todas las cosas es un ataque al cristianismo. Sobre todas las cosas la izquierda sabe que su principal enemigo es el cristianismo. Miren, Occidente, el éxito de Occidente es porque se fundamentó en valores cristianos, se fundamentó en el cristianismo. Y para colapsar un edificio, la manera más efectiva es destruyendo su fundamento. Y es lo que le está sucediendo a Occidente. Por eso Europa Occidental está en caída. Por eso Estados Unidos está cayendo. Porque se están olvidando de sus valores cristianos. Y las consecuencias las estamos viendo. Y la izquierda está yendo tras estos cimientos. Históricamente lo vemos, que el cristianismo ha sido el mayor frente, el mayor dique de contención en contra del avance del comunismo y otras tiranías. La triada anticomunista del siglo pasado: Ronald Reagan, protestante; Juan Pablo II, católico; Margaret Thatcher, anglicana. Con sus errores, con sus aciertos los tres, pero bueno, compartían algo llamado cristianismo. Y fueron los principales enemigos del comunismo y lo vencieron. De hecho, fíjense, es curioso que el hombre más odiado, el hombre que Friedrich Engels más odió, uno esperase que fuese algún economista, algún rey, algún estadista, un político, algún empresario, pero no, el hombre más odiado por Friedrich Engels resultó ser Charles Spurgeon. Y yo sé que muchos de ustedes no han de haber escuchado quién rayos fue Charles Spurgeon. Bueno, Charles Spurgeon fue un predicador protestante inglés conocido por los protestantes como el príncipe de los predicadores. Él llegó a evangelizar a 10 millones de personas. Cada semana lo escuchaban 10,000 personas. Y ahora, en ese tiempo que no existía las redes, el TikTok, el Twitter, toda esta cloaca que nos encanta. En ese tiempo, lograr comunicar tus ideas a 10,000 personas, que te escuchen 10,000 personas a la semana, eras un mega influencer. Y si bien su enfoque no era la política, ni el socialismo, ni todo esto, él llegó a predicar en contra del socialismo, que era un atentado en contra del cristianismo mismo. Él llegó a decir, o sea, que no cambies esta cuestión oxidada del socialismo por el oro que te ofrece el cristianismo. Y como era una fuerte influencia en Inglaterra, el comunismo no entró a Inglaterra. Es decir, Friedrich Engels, el mayate de Marx, a quien más odió fue a un cristiano. El cristianismo es el principal enemigo del comunismo, ellos lo saben, y por eso que no les sorprenda que últimamente ha habido un gran incremento y ataque a las iglesias. Y ahora, yo sé que muchos dicen, no, es que ya perdimos la batalla, ya valió. Pero miren, J.K. Chesterton bien dijo, a cada generación lo salva un puñado de hombres que se atrevieron, que tuvieron el coraje de ser inactuales. Sí, puede que todo se ve perdido, pero ¿de qué lado quieres estar? ¿De los que dicen, bueno, ya, doblamos las manitas y ya? ¿O de los que nel carnal? Miren, ellos tendrán todo, tendrán a la ONU, tendrán a la OMS, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, tendrán a Hollywood, a Netflix, a las empresas metacapitalistas, a las universidades, a los gobiernos. Ellos que tendrán todo, según ellos. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos a Dios y tenemos a la verdad. Y eso es más que suficiente. Juan Calvino bien dijo, uno con Dios es mayoría. Así que manga de comunistas, tiemblen porque vamos por ustedes. Y no les va a gustar. Bueno, no se crean. A ustedes los queremos, los amamos. Simplemente lo que nos duele es que este sistema de pensamiento los tenga capturados, los tenga esclavizados. Pero ahora, también que es importante, que algo que quiero también centrar mucho este canal, estos videos, es en esta cuestión de cosmovisión cristiana. Presentar una cosmovisión cristiana. Una cosmovisión es la manera en la que vemos al mundo. Cosmovisión, cómo vemos el cosmos. Es como un mapa mental que nos dice cómo navegar a través del mundo eficazmente. Todo mundo tiene una cosmovisión. Desde la persona más simple hasta la persona más filósofa y teóloga y todo lo del mundo. Todos tenemos un modelo en nuestra mente del universo que nos dice cómo es el mundo y cómo debemos vivir en él.
Y el problema es que hoy en día creemos que el cristianismo, hemos llegado a creer que el cristianismo es algo individual para mis valores, mi familia, mi iglesia y se acabó. Pero cuando vamos al campo académico, a la política, a la economía, a la filosofía, a la cultura, a las artes, a todo esto, dejamos nuestro cristianismo acá y tenemos que adoptar otro marco de pensamiento. Es decir, vamos a decir que yo soy un político cristiano. Entonces sí, mis valores, todo pum, 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 mi familia, a la iglesia, aleluya, bla, bla, bla. Pero llego a la política y tomo otro marco, no sé, liberalismo, tomo socialismo, tomo algún marco prestado del mundo. Y si bien hay ciertas filosofías más correctas que otras, ninguna de ellas le llega al cristianismo. Igual, el científico cristiano lo que hace es acá su cristianismo individual, sus valores, y va al laboratorio y adopta un marco conceptual secularista, adopta una cosmovisión naturalista, materialista, porque le dijeron que no puedes meter a Dios en la ciencia. Y yo pregunto, ¿desde cuándo dejamos que los ateos pongan las reglas del juego? O sea, ¿quiénes son ellos para decirnos que no podemos meter nuestra filosofía, que a mí no me gusta llamarle al cristianismo filosofía, porque no es una filosofía, es una revelación, es lo que Dios le ha revelado al hombre? ¿Y desde cuándo dejamos que los secularistas nos impusieran sus reglas en el campo académico, en el campo científico, en el campo cultural, en el campo político? O sea, ¿acaso ellos son Dios para decirnos que ellos tienen el monopolio de la verdad? ¿Que ellos pueden poner las reglas del juego en el campo académico, político, económico? Y en realidad, cuando exploramos a fondo todas estas filosofías secularistas, se caen, no tienen coherencia, son absurdas. Y más adelante profundizaré por qué la cosmovisión cristiana, es la única cosmovisión completamente coherente, sólida y que es capaz de sostenerse ante cualquier ataque académico, filosófico, histórico, científico, intelectual, lógico, como quieran. Entonces, es mi invitación a que el cristiano se coloque sus lentes de la cosmovisión cristiana para su vida individual, para su casa, para su familia, para su iglesia, pero que cuando vaya al campo académico, al campo económico, al político, al deportivo, al cultural, siga con esos mismos lentes. Y así es como vamos a triunfar en la batalla cultural. Y esta misma separación, esta misma de jugar con las reglas de Dios, sucede con lo del Estado laico, esta frase de iglesia y Estado, asunto separado. Y esto del Estado laico en realidad fue una excusa barata para sacar al cristianismo de la política e introducir otra filosofía extraña, otra religión extraña, que en este caso es evidente que la religión que está acompañando al Estado es la del derecho humanismo, la del ecologismo, la ideología del género, que en otros videos y otros teóricos ya lo han presentado, que son religiones, son cosmovisiones. ¿Por qué? Porque toda cosmovisión tienes que retroceder, toda cosmovisión retrocede hasta un punto que se acepta por fe. Entonces, no es una cuestión de que si mi cosmovisión se basa en fe y la tuya se basa en razón. No funciona así. Es mi cosmovisión tiene ciertas presuposiciones o una presuposición última que se basa en fe, en mi caso en el Dios Trino, pero tu cosmovisión también tiene una presuposición inicial autoexistente, la cual estás poniendo tu fe. Entonces, como dije, la pregunta es: ¿cuál cosmovisión es completamente coherente y logra sostenerse? Ahora, también no quiero adelantarme y decir que las demás cosmovisiones no tengan algo verdad en ella. De hecho, Romanos 1 nos habla algo que se conoce como revelación general. Es decir, como todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios le permite a todos, absolutamente a todos, obtener ciertas verdades. El problema está en los sistemas de pensamiento con el cual intentamos darle explicación a esas verdades. Fíjense, C.S. Lewis,
Si son cristianos, no tienen por qué creer que todas las demás religiones, yo añadiría filosofías, cosmovisiones, están simple y totalmente equivocadas. Si son cristianos, son libres de pensar que todas estas religiones, inclusive las más extrañas, contienen al menos un indicio de verdad. Pero naturalmente, ser cristiano significa pensar que ahí donde el cristianismo difiere de otras religiones, el cristianismo tiene razón y las otras están equivocadas. Como en aritmética, una cuenta solo tiene un resultado correcto y todos los demás están equivocados. Pero algunos de los resultados equivocados están mucho más cerca de ser el correcto que otros. Esto nos permite abrir un diálogo con los demás, inclusive traerlos para acá, porque en esta cuestión de la batalla cultural no solamente es revelarle a la otra persona que está mal, es traerlo a la verdad. Ganar la batalla cultural sin traerlo a Dios es haber perdido la batalla al final de cuentas. Porque una persona que lo sacas de su error y se va a otro error, pues no lograste prácticamente nada. Por ejemplo, si una feminista, tomando en cuenta esto que dice Lewis, que todas religiones, filosofías, condiciones tienen algún indicio de verdad. Pero una feminista, tú llegas a preguntar, oye, ¿tú crees en la igualdad del hombre y de la mujer? Te va a decir que sí, generalmente. Te va a decir que sí. Es lo que les decía, la revelación general. Como somos seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios nos permite alcanzar ciertas verdades. Y las feministas, muchas te dicen eso. Sí, el hombre y la mujer son iguales en dignidad. Ahora, ¿por qué? ¿Qué explicación le dan ellas? En su sistema de pensamiento, su cosmovisión, ¿cómo sostienen esa verdad? Ahí es el problema. Van a encontrar que su sistema de pensamiento no logra sostener con coherencia eso que asumen que es verdad. Y es donde entra el cristiano, de que, a ver, amiga, yo también estoy de acuerdo que el hombre y la mujer son iguales en dignidad. Y ahí presentas cómo el cristianismo es un sistema de pensamiento, una revelación completamente coherente que sí logra sostener esa verdad. Un socialista, tú le preguntas, oye, ¿estás en contra de la explotación de las clases bajas? Y te va a decir que sí, igual. ¿Por qué? En su sistema de pensamiento, ¿cómo logra sostener eso? ¿Cómo logra sostener la dignidad de las personas de la clase baja? Y te vas a dar cuenta que tienen huecos en su pensamiento. Y ahí es donde entra el cristiano, decirle, mira, yo también estoy de acuerdo. Estar en contra de la explotación de los pobres, en contra de la explotación de los oprimidos. Por esto, y le presentas cómo la cosmovisión cristiana sí tiene elementos para sustentar esa verdad. Un libertario, por así decirlo. Le preguntas, oye, ¿crees que la libertad es un derecho humano? Te va a decir que sí. Igual, ¿por qué? En su sistema de pensamiento, en el fondo, ¿cómo sostiene esa verdad? Igual, van a haber huecos que no se sostienen completamente. Y el cristianismo es donde entra, porque la libertad es un derecho sostenido por el Creador. Entonces, vemos que todas las filosofías, todas las personas tienen alguna cosmovisión y todas las personas han llegado a ciertas verdades. Pero cuando intentan darle una explicación a cómo llegaron a esa verdad y cómo la sostienen, ahí es donde fallan, ahí es donde fracasan, ahí es donde su cosmovisión se derrumba. Y es donde el cristianismo entra y decimos, tienes razón en esto, pero te falta todo esto. Y miren, Pablo de Tarso lo hizo, Pablo de Tarso hizo eso mismo. Cuando él fue a predicar a los griegos, en el lugar, a veces sí lo hizo, pero en lugar de llegar a machetazos a decirles, porque él empezó a ver todos sus ídolos, todas las estatuas que tenían y altares, en vez de llegar a machetazos y decir, no, ustedes están mal, y a destruir todo, nota que hay un altar que dice, altar ofrecido al Dios no conocido, al Dios no conocido. Y Pablo les dice, oigan, yo vengo a hablarles de este Dios, al Dios no conocido, y les predicó de Cristo. Y eso es lo que nosotros podemos y debemos hacer, es decir, ver el punto en común que compartimos con las otras filosofías, esas verdades que Dios les ha permitido alcanzar por la revelación general, que se den cuenta de las fallas que hay en su cosmovisión, en su sistema de pensamiento, y ¡pum! Decirles, ¿ves? El cristianismo es verdad total. Apologética presuposicionalista mezclada con clásica es para otro tema. Y esto nos tiene que llevar más allá, que si el cristianismo es verdad total, significa que el cristianismo no solamente es un conjunto de valores bonitos para mi vida, para mi familia, para mi iglesia. No, tenemos que ver qué es lo que dice
para la política, qué dice en la cultura, qué dice en las artes, en la economía, en la ciencia. Bien dijo Charles Spurgeon, el cristianismo es como un león enjaulado, no precisa ser defendido, simplemente necesita ser liberado. Entonces, cuando nos demos cuenta que el cristianismo es la única cosmovisión que es verdad total, que sostiene completamente, es liberar a este león. No nomás dejarlo para su vida privada, que hable en la política, que hable en la cultura, que hable en la ciencia, que hable en todos lados. Porque seguramente, ya sé que muchos me dicen, oye, no, pero Emilio, ¿por qué no eres más neutro? O sea, como que no use la Biblia, no uses a Dios, sé más neutro. Miren, les voy a decir algo, ya hay gente que lo hace en esta batalla cultural y agradezco que ya hay gente que lo hace y lo hace mejor que yo, que en cuestiones filosóficas no introducen un pensamiento explícitamente cristiano y son más inteligentes que yo en ello. Ya hay gente que lo hace y me dirán, no, pero es que si les hablas de Dios se van a asustar y no te van a escuchar, menos personas te van a escuchar. Pero pregunto, ¿de qué sirve que me escuche todo el mundo si pierden su alma? Como mencioné, ganar la batalla cultural sin traerlos al acierto, sin traerlos a Dios, es haberlo perdido. Y yo, como tengo plena confianza de que el cristianismo es verdad total, que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante, completamente inspirada por Dios, y cuando la gente vea lo que el cristianismo habla de política, de economía, de ciencia, de cultura, de todas las áreas, que pueda ver que el cristianismo habla de todas las áreas, señores, van a ver cómo este león rugiente que no precisa ser defendido, simplemente liberado, vamos a evolucionar en esta cuestión de la batalla cultural, porque tenemos que dejar de jugar con las reglas de ellos. ¿En qué momento dejamos que no, es que no puedes hablar de Dios en esta mesa de la academia, o en la mesa política no puedes hablar de Dios? Pues, ¿quién dijo? O sea, ¿quién? A ver, muéstrame las reglas. ¿Quién puso las reglas? ¿Tú? Y aparte, esto es bíblico. Jesús mismo, en Mateo 5, ustedes son la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. O sea, tenemos el cristianismo, el evangelio, y lo tenemos en nuestra casa, y con mi familia, y en mi iglesia. Lo escondemos en el almud y no dejamos que alumbre al mundo. Estamos cometiendo un error. Fíjense, les paso esta cita de César Vidal. No son pocos los creyentes que se quejan de la descristianización, mejor sería decir anticristianización, de áreas sociales como la educación, la cultura o la política, y a la vez defienden que los creyentes vivan en un búnker que no se acerca al mundo en el que viven ni conecta con sus angustias. Se quejan de que todo está en tinieblas, pero pretenden esconder la luz. Lamentan quejumbrosamente la corrupción de la sociedad, pero a la vez la sal que podría conservar todo, la mantienen confinada en el interior del salero. ¡Pum! Señores, bienvenidos a la batalla cultural. Pero vamos a dejar de utilizar, para empezar, las reglas que ellos nos impusieron sin autoridad y decir, vamos a utilizar armas que sí funcionen, vamos a liberar al león. Pero para eso necesitamos equiparnos de una cosmovisión cristiana para poder ver la realidad, y no solamente nuestra casita, de nuestra vida, nuestros valores, no, la realidad absolutamente todo, de todas las cuestiones, a través de un lente cristiano. Primera Tesalonicenses 5:21. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Examinarlo todo. Y podemos retener lo bueno de todo aquello y decirle a las personas, mira, tú tienes razón en esto. A ver, tú político, por más comunista que seas, en esto, yo sé que los comunistas no tienen razón en casi nada, pero en esto medio le acertaste. Pero en todo esto estás mal. Inclusive que yo comparto muchos valores, muchas creencias con libertarios, pero su sistema de pensamiento también tiene algunas fallas. Es decirle, mira, falta esto. Inclusive con conservadores. Yo siendo políticamente conservador, bueno, ¿sabes qué? Esta cosa. Y miren, por último, ya para cerrar, que ya los tengo aquí mareados por una hora. Yo sé que en este momento es de profunda oscuridad, porque estamos viendo cómo el globalismo, el progresismo, el secularismo, el socialismo, todos estos ismos anticristianos, todos estos ismos que se levantan en contra de Dios, nos tienen rodeados.
Y estamos viendo cómo cada día vemos cómo atentan más contra nuestra fe, contra nuestros valores, cómo van en contra de las mentes de los más niños, cómo van en contra de la vida de los más inocentes. Pero no hay que caminar por lo que vemos, sino por lo que creemos. No hay que caminar por lo que sentimos, por nuestra vista, sino por las promesas que se nos han sido dadas. Y pensemos cuando Dios le habló a Abraham y le dijo que volteara a ver al cielo y le dijo: así como todas las estrellas hay, así será toda tu descendencia. Y como la arena en el mar, así de hijos tendrás. Y Abraham pudo haber volteado a ver sus circunstancias, que era un nómada, anciano, su esposa anciana, estéril, pero él creyó la promesa, le fue contado por justicia, en lugar de ver las circunstancias. La gran comisión, cuando Jesús resucita, y fíjense cuando resucita y da la gran comisión en Mateo 28, un poco antes de dar la gran comisión, dice que algunos de los discípulos aún dudaban. Y yo entiendo que a veces nos llegan dudas, y yo entiendo, muchas veces llegan dudas. Pero él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el cristiano tiene que pensar: bueno, sí, Dios, Jesús gobierna el cielo, pero como que la tierra. A ver, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y después, cuando Jesús se fue, se quedan los discípulos, los apóstoles, y pues voltearon a ver, y era como, pues el clero judío, los fariseos, los saduceos, pues nos siguen odiando, y el imperio romano pues sigue gobernando. ¿Vieron sus circunstancias o creyeron en la promesa? Y a predicar, señores, a predicar. Y terminaron conquistando el imperio romano, sin armas, sin ejército, siendo martirizados, siendo torturados. Terminaron cristianizando el imperio romano. Y entonces el cristianismo empezó a florecer, pero después hubo un declive. Pero llega la luz de la Reforma, y otra vez hubo un florecimiento del cristianismo, y ahorita hay otro declive, y un declive muy duro, porque con la llegada del secularismo, del darwinismo, miren, porque al menos los romanos creían en algo, eran unos paganos, pero creían en la existencia de algo. Pero el secularismo, el darwinismo, abrió una puerta que ha desatado los peores infiernos, llamado nazismo y comunismo. Y todo este tipo de cuestiones como el aborto y manipulaciones genéticas y lo que vamos a seguir viendo ha sido consecuencia de estas filosofías materialistas, secularistas, naturalistas, darwinistas. Entonces, sí, este enemigo es el más grande. Esta filosofía, este sistema de pensamiento es un enemigo oscuro, y el declive del cristianismo se está viendo claro. Pero si hubo discípulos que confiaron en la promesa de Cristo y predicaron y fueron martirizados, y ellos no vieron el triunfo del cristianismo sobre el imperio romano, pero ellos confiaron en la promesa y dejaron las semillas para que cuando brotaran, floreciera el cristianismo. Y después llegó la Reforma. De hecho, los reformadores Latimer y Ridley, cuando estaban siendo quemados en la hoguera por la reina de Inglaterra, María la Sanguinaria, Latimer le dice a Ridley, allí en la hoguera: aliéntese, señor Ridley, y haga el papel de hombre. Este día encenderemos en Inglaterra tal vela, por la gracia de Dios, la cual confío que nunca se apagará. Y después de ellos, de los reformadores, el cristianismo empezó a florecer, y tristemente ahorita está en otro declive. Los países que fueron alumbrados por la Reforma, que llegaron a ser primer mundo, hoy en día son los que se están olvidando del cristianismo, están en declive. Pero ¿quién nos dice que nosotros no podemos sembrar las semillas que los primeros cristianos y que los reformadores sembraron, y que inclusive fueron mártires para el siguiente triunfo del cristianismo? Y miren, a la larga, una sociedad que se fundamenta sobre la estupidez no funciona, va a terminar colapsando. O sea, una sociedad que cree que un niño que se amputa los genitales y se atasca de hormonas como un pollo de Monsanto se puede convertir en niña, una sociedad que cree eso va a colapsar. Una sociedad que cree que el asesinato de los niños en el vientre materno está bien, está destinado al fracaso. Una sociedad que atenta contra su creador está destinada
al fracaso. Miren, el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es lo que está pasando hoy en día. Todas estas élites globalistas, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y es lo que está pasando. Los reyes de la tierra, los príncipes, los presidentes, los gobernantes se están uniendo en contra de Dios, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué es lo que están haciendo? Están yendo en contra de las leyes que Dios ha estipulado para el hombre. Es precisamente lo que están haciendo. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hablándole a Cristo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sean prudentes. Escuchen, manga de comunistas. Admitan la amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces vemos que ahí está clara la promesa. Ahí está clara la advertencia. Que sí, ahorita el globalismo, todos quieren unirse en contra de Dios y creen que se pueden despojar de las leyes que Dios ha estipulado, pero Dios se va a reír de ellos. Y como dije, una sociedad que se fundamenta sobre la estupidez a la larga no funciona. William Lane Craig dice: el hombre moderno pensó que al liberarse de Dios se había librado de todo aquello que lo reprimía y ahogaba. Sin embargo, descubrió que al matar a Dios se había dado muerte a sí mismo, porque si no hay Dios, la vida del hombre se vuelve absurda. Y todo este aumento de depresión, de ansiedad, de suicidios, de nihilismo, de falta de sentido, va a llegar a un punto en el que esto va a colapsar al ser humano y todo este monumento que está, esta torre de Babel que están construyendo los humanos, olvidándose de su creador, cuando todo esto colapse, yo los invito a dejar las semillas para que estas semillas florezcan en medio de estas ruinas. Y las personas en un futuro, cuando vean que este monumento construido sobre todos estos ismos secularistas que atentan en contra de la ley de Dios, cuando volteen a ver todo ese desastre que provocó ello, digan: Dios mío, no queremos regresar a eso. No queremos regresar a eso. Y esas semillas que dejamos porque no nos cansamos de hablar del Evangelio, no nomás en nuestra casita, en nuestra iglesia, no, en todas las áreas, que abracen el Evangelio y que el cristianismo vuelva a florecer. Ya ha pasado antes. ¿Quién dice que no puede volver a pasar? Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 1 Corintios 15, 25, 26. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido de la muerte. Y estos sistemas de pensamiento son enemigos de Dios. Entonces, cuando Jesús dejó la promesa a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, se sienta a la derecha del Padre. ¿Qué hace a la derecha del Padre? Como Él dijo, reinando. ¿Y qué dice? Siéntate a mi diestra, reinando, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos tus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es una promesa. Es una promesa que a través de la iglesia Dios va a expandir y expandir y expandir el reino. Y fíjense, en la guerra de Corea hay una historia que me fascina. Había un general de la marina de los estadounidenses que empezó a vencer a los coreanos y los empezó a echar hacia el norte, a los coreanos que estaban abrazando el comunismo. Y después llegan los refuerzos chinos, los comunistas chinos, y rodean al ejército de este militar, de este general de la marina. Y el general voltea a ver a todos lados y dice: bien, ya no tienen a dónde escapar. Y esa debería ser nuestra mentalidad, de que sí, claramente nos están rodeando. Feminismo por aquí, secularismo por acá, darwinismo por acá, postmodernismo por acá, ideología de género. Nos tienen rodeados. Y es
bien, ya no tienen a dónde escapar. No tienen a dónde escapar. Cuando los israelitas vieron a Goliat, seguramente dijeron, este hombre es demasiado gigante para vencerle. David debe de haber dicho, señores, este hombre es demasiado gigante como para fallarle. Y estos gigantes que se nos han levantado, cuando los cristianos, por medio de las promesas que Dios nos ha dado, los derribemos y el mundo entero vea cómo caen, nadie va a poder ignorar cuando vean su caída. Nadie va a poder ignorar cuando vean su caída. Y esa es la mentalidad que me gustaría poder compartirles a través de este canal. Y Cristo dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces vemos que también el crecimiento del reino de Dios es como un árbol, es lento, es progresivo. Y bueno, también hay que entender que en las estaciones del año existe algo llamado invierno y ahorita estamos en un invierno terrible. Parece que no hay crecimiento del reino, eso parece. Pero dice que va a llegar el punto en el que este árbol va a llegar a ser grandísimo. Y es una promesa. También dice que es como la harina que ya fue leudada y va creciendo. Es lento. Y doy esta parábola también porque quiero dar cierto ánimo, porque a veces tendemos a pensar que hay dos tipos de cristianos, o inclusive dos tipos de personas en esta cuestión de la batalla cultural, como los de la élite, los de la primera clase, y los no de la élite, como de segunda clase. Y este es un error. Muchas veces creemos que la élite son los ministros, los pastores, los que están ahí predicando, o en la batalla cultural vemos a estas eminencias, estos eruditos que tienen un montón de followers en las redes sociales y que saben todo y lo sigue mucha gente. Creemos que ellos son los que están haciendo mucho, y los demás que no, que los que están. Pero miren, Lutero dijo que nosotros, que todos somos la máscara de Dios, las máscaras de Dios. Que Dios muchas veces puede obrar a través de milagros, pero la mayoría de las veces obra a través de nosotros. Por ejemplo, Dios alimentó a su pueblo milagrosamente con el maná del cielo, pero otras veces Dios alimenta a la gente a través de los agricultores, los que transportan el pan. Muchas veces Dios puede sanar a alguien milagrosamente, alguien ora por una persona y sana milagrosamente, pero otras veces prefiere hacerlo a través de un médico, de un cirujano, de algún medicamento. Entonces, esto lo digo para que no menospreciemos las batallas pequeñas. Como mencioné, el reino, como mencionó Cristo, el reino es como una semilla de mostaza, va creciendo lentamente, el reino se va expandiendo lentamente. Cada vez que tú vas a tu trabajo y eres honesto, el reino se va expandiendo. Tú, madre de casa, cuando disciplinas a tus hijos, te sientas con ellos a orar, estás expandiendo el reino de los cielos. Miren, Pablo de Tarso escribió la mayor obra teológica conocida, que es la carta a los romanos, pero alguien la tuvo que llevar. Alguien tuvo que transportar esa carta y llevársela a los romanos. Entonces, no menospreciemos las batallas pequeñas. Quizá Dios no me está pidiendo a mí o a ti escribir la carta a los romanos, quizá simplemente nos está pidiendo transportarla. Entonces, esto lo quiero para dar ánimo, o sea, no menospreciemos las batallas pequeñas, no creamos que tiene 100,000 seguidores y leyó 20 libros en la semana y entonces él sí está haciendo mucho y yo pues tengo un trabajo humilde y pues no puedo leer tanto porque pues tengo hijos que alimentar. Todo. Dios está obrando a través de ello. Si lo haces con fidelidad, inclusive Dios te puede recompensar más en el final de los tiempos que alguien que aparentemente hizo mucho, porque Dios no ve tanto lo que hiciste, sino el corazón con lo que hiciste. Ahí lo dejamos porque ya los mareé bastante rato, así que vaya comunistas, los voy a estar hartando un rato más, no sé cada cuánto voy a estar subiendo videos, pero bueno, al menos ya el chiste de empezar. Un viaje de 1 kilómetro comienza con un pequeño paso, así que pórtense bien. Si les gustó el video, qué bueno, dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas. Y bueno, pórtense bien y no sean comunistas.